En el estado australiano de Nueva Gales del Sur, en la ciudad de Sydney, la celebración pública del primer día de la festividad judía de Hanukkah en Bondi Beach, a la que asistían más de 1000 personas, se convirtió en uno de los ataques armados más graves registrados en el país en los últimos años cuando, alrededor de las 18:47 hora local, dos individuos abrieron fuego con armas largas contra la multitud reunida en la playa y sus alrededores, provocando la muerte de 15 personas y dejando 38 heridos, entre ellos 2 agentes de policía y un niño, según confirmaron las autoridades sanitarias y policiales del estado. La policía de Nueva Gales del Sur informó inicialmente del ataque a través de la red social X y pidió a los residentes y visitantes que se mantuvieran alejados de la zona mientras se desplegaba un amplio operativo de seguridad con patrullas terrestres, helicópteros, embarcaciones y equipos de emergencia, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó los hechos como impactantes y profundamente perturbadores, asegurando que la prioridad absoluta era salvar vidas y garantizar la seguridad pública. Durante las primeras horas de la investigación, la policía detectó objetos sospechosos que podrían corresponder a artefactos explosivos de fabricación casera en las inmediaciones de la playa y en un vehículo cercano, lo que llevó al cierre total del área y a la intervención de unidades especializadas en desactivación de explosivos. Posteriormente, las autoridades confirmaron que los autores del ataque eran padre e hijo, de 50 y 24 años, que actuaron juntos, que el padre murió en el lugar tras el enfrentamiento con la policía y que el hijo fue detenido gravemente herido y trasladado a un hospital bajo custodia, mientras los investigadores incautaban 6 armas de fuego, todas ellas vinculadas legalmente al padre. Según los registros oficiales, el ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, confirmó que entre las víctimas mortales había un menor de edad y que 4 niños fueron trasladados al Hospital Infantil de Sydney, mientras que el primer ministro estatal, Chris Minns, afirmó que todos los indicios apuntaban a que el ataque había sido diseñado específicamente para golpear a la comunidad judía de Sydney, motivo por el cual el caso fue clasificado formalmente como un acto de terrorismo, una calificación respaldada por el comisionado de policía Mal Lanyon, quien subrayó que la investigación se encontraba en una fase inicial y que se analizarían todas las posibles conexiones, sin descartar ningún escenario. En un país que hasta ese momento se consideraba relativamente a salvo de ataques masivos de este tipo y que, a partir de ese día, se vio obligado a replantear de manera profunda su percepción de seguridad en eventos públicos y celebraciones religiosas. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la policía de Nueva Gales del Sur a partir de grabaciones de cámaras de seguridad, comunicaciones de emergencia y testimonios recogidos por medios australianos e internacionales, el ataque se produjo de manera coordinada cuando los 2 agresores se desplazaron por distintos puntos del entorno de Bondi Beach para maximizar el alcance del fuego, disparando con armas largas hacia las zonas donde se concentraba el mayor número de asistentes, lo que provocó escenas de pánico generalizado en cuestión de segundos, con familias separadas, personas buscando refugio detrás de estructuras temporales del evento, vehículos y muros del paseo marítimo, y otras intentando auxiliar a los heridos en medio del ruido de las detonaciones. Las primeras llamadas al número de emergencia se registraron casi de inmediato y, en un lapso muy breve, patrullas que se encontraban en las cercanías llegaron al lugar y establecieron contacto visual con los atacantes, iniciándose un enfrentamiento armado que terminó con la muerte del padre, de 50 años, en el lugar de los hechos, mientras el hijo, de 24 años, intentó huir hacia una zona adyacente antes de ser localizado y neutralizado por unidades tácticas, quedando gravemente herido y bajo custodia policial. Simultáneamente, los servicios médicos desplegaron un dispositivo de triaje de emergencia sobre la arena y en calles cercanas, atendiendo a decenas de víctimas con heridas de bala, traumatismos y crisis de ansiedad, mientras ambulancias trasladaban a los casos más graves a distintos hospitales de Sydney, incluidos centros pediátricos, y helicópteros policiales sobrevolaban el área para apoyar la búsqueda y asegurar el perímetro.
ante la posibilidad de un ataque secundario. Las autoridades ordenaron la evacuación total de la playa y del sector circundante. Suspendieron el transporte público y enviaron equipos antibombas tras localizar objetos sospechosos en un vehículo cercano y en las inmediaciones del evento, que posteriormente fueron retirados para su análisis. Una decisión que, según explicaron los responsables de seguridad, se adoptó siguiendo protocolos antiterroristas estándar. Todo el operativo, desde el primer disparo hasta el control completo de la escena, se desarrolló en un intervalo relativamente corto, pero dejó una profunda huella entre los testigos y en la ciudad, ya que la violencia se produjo en un espacio público emblemático y durante una celebración religiosa, elementos que, según los analistas citados por la prensa, explican el fuerte impacto social y la rápida clasificación del ataque como terrorista por parte de las autoridades australianas. A medida que avanzaron las horas y se consolidaron los primeros datos oficiales, la investigación se concentró en reconstruir con precisión el perfil de los atacantes, su preparación previa y las posibles motivaciones que explicaran por qué un evento religioso concreto fue elegido como objetivo. Y según confirmaron la policía de Nueva Gales del Sur y fuentes gubernamentales citadas por la prensa internacional, los responsables eran padre e hijo, de 50 y 24 años, residentes en el área metropolitana de Sídney, sin antecedentes inmediatos de participación en organizaciones terroristas conocidas, pero con indicios de radicalización ideológica detectados tras el análisis inicial de su actividad digital y de testimonios recabados en su entorno cercano. Los investigadores establecieron que el padre poseía 6 armas de fuego registradas legalmente a su nombre, un dato que abrió un debate nacional sobre los controles posteriores a la concesión de licencias, ya que, aunque Australia mantiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de armas, el caso evidenció posibles fallos en la supervisión continuada de propietarios autorizados, especialmente cuando se producen cambios en su comportamiento o en su entorno social, y en paralelo se confirmó que las armas utilizadas durante el ataque correspondían a ese mismo arsenal, lo que descartó inicialmente la hipótesis de un suministro externo inmediato. En cuanto a la planificación, la policía indicó que existían indicios de reconocimiento previo del lugar, incluyendo desplazamientos anteriores a Bondi Beach y un conocimiento detallado del horario y la afluencia esperada al evento de Hanukkah, lo que reforzó la tesis de que el ataque no fue espontáneo, sino deliberadamente organizado para coincidir con una fecha simbólica y maximizar su impacto mediático y psicológico. La motivación, según subrayaron tanto el primer ministro estatal Chris Minns como el comisionado policial Mal Lanyon, se investigó desde el primer momento como antisemita, no solo por el contexto del ataque, sino también por el contenido preliminar hallado en dispositivos electrónicos y por declaraciones recogidas durante la investigación, aunque las autoridades fueron cautelosas al comunicar detalles específicos para no entorpecer el proceso judicial ni alimentar especulaciones, insistiendo en que todas las conclusiones debían basarse en pruebas verificadas. Al mismo tiempo, agencias federales y estatales trabajaron de forma conjunta para determinar si los atacantes habían recibido algún tipo de apoyo logístico o ideológico externo, dentro o fuera de Australia, una línea de investigación que, según informaron fuentes oficiales, permanecía abierta aunque sin evidencias concluyentes en las primeras etapas, mientras expertos en seguridad citados por medios internacionales advertían que muchos ataques recientes en países occidentales habían sido perpetrados por individuos radicalizados de manera autónoma, influenciados por discursos de odio difundidos en plataformas digitales, sin una estructura organizativa formal. El caso también puso el foco en la protección de eventos públicos y religiosos, ya que el hecho de que la celebración se realizara en un espacio abierto y muy concurrido, como Bondi Beach, facilitó el acceso y la visibilidad del objetivo, lo que llevó a las autoridades a revisar de inmediato los protocolos de seguridad en actos similares en todo el país. En este contexto, la investigación del ataque se convirtió no solo en un proceso penal contra los responsables directos, sino en un examen más amplio de las amenazas emergentes vinculadas al extremismo violento y al antisemitismo.
Un fenómeno que, según reconocieron funcionarios australianos y analistas internacionales, había mostrado señales de incremento en los meses previos y que ahora se situaba en el centro del debate público, mientras la sociedad australiana seguía esperando respuestas claras sobre cómo se gestó el ataque, qué señales pudieron haberse pasado por alto y qué medidas serían necesarias para evitar que una tragedia de esta magnitud volviera a repetirse. Tras la confirmación oficial de las víctimas y la estabilización de la situación de seguridad en Bondi Beach, la respuesta institucional en Australia se articuló en varios niveles y fue seguida de cerca por la prensa internacional, comenzando por una serie de comparecencias públicas en las que el primer ministro Anthony Albanese y las autoridades de Nueva Gales del Sur reiteraron que el ataque sería tratado como un acto terrorista y que no habría tolerancia alguna frente al extremismo violento y los delitos de odio, al tiempo que se anunciaron medidas de protección reforzadas para sinagogas, centros comunitarios judíos y eventos públicos en todo el país. El gobierno federal subrayó que la cooperación entre policía estatal, agencias federales y servicios de inteligencia se había intensificado desde las primeras horas, mientras el Parlamento australiano iniciaba discusiones preliminares sobre posibles ajustes en los protocolos de seguridad y en los mecanismos de seguimiento de personas con licencia legal de armas, un debate sensible en un país que durante décadas había considerado su modelo de control de armas como un referente internacional. Paralelamente, el ataque provocó una fuerte reacción en el ámbito internacional, especialmente en Israel, donde altos cargos gubernamentales emitieron comunicados en los que condenaron el atentado y expresaron preocupación por lo que calificaron como un aumento del antisemitismo en países occidentales. Y aunque las autoridades australianas insistieron públicamente en que la relación bilateral seguía siendo sólida y basada en la cooperación, analistas políticos señalaron que el tono de algunas declaraciones israelíes generó tensiones diplomáticas y abrió un debate sobre la responsabilidad de los estados en la prevención del odio antijudío. Dentro de Australia, líderes de la comunidad judía agradecieron el respaldo institucional, pero también reclamaron acciones sostenidas a largo plazo, advirtiendo que la sensación de vulnerabilidad no desaparecería con medidas puntuales, mientras organizaciones de derechos civiles y expertos en seguridad coincidieron en que el desafío consistía en equilibrar la protección de la seguridad pública con la preservación de libertades fundamentales, evitando respuestas desproporcionadas que pudieran afectar a la cohesión social. En el plano social, vigilias multitudinarias, homenajes espontáneos y mensajes de solidaridad se multiplicaron en Sydney, Melbourne y otras ciudades, reflejando un clima de duelo colectivo que, según los observadores, trascendía a la comunidad directamente afectada y se convertía en una reflexión nacional sobre la convivencia, la diversidad religiosa y los riesgos del extremismo, mientras el país se preparaba para un proceso largo de investigación judicial y de debate público que, inevitablemente, redefiniría su percepción de seguridad y su respuesta frente a amenazas ideológicas internas y externas. Con el avance de la investigación y mientras Australia continuaba procesando el impacto humano y político del ataque de Bondi Beach, las repercusiones alcanzaron plenamente el plano internacional, especialmente tras las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que fueron ampliamente recogidas y analizadas por la prensa mundial, ya que, además de condenar el atentado y expresar solidaridad con las víctimas judías, acusó públicamente a las autoridades australianas de no haber afrontado con la suficiente firmeza la amenaza del antisemitismo, advirtiendo que la falta de una respuesta más contundente podía convertir a las comunidades judías en objetivos recurrentes. Unas palabras que en Australia fueron interpretadas por sectores políticos y mediáticos como una presión diplomática severa e incluso como una advertencia política directa. El gobierno australiano respondió reafirmando su compromiso con la seguridad de todos sus ciudadanos y rechazando la idea de inacción, subrayando que el ataque había sido clasificado desde el primer momento como terrorismo y que se habían activado medidas excepcionales de protección y cooperación internacional.
Mientras el primer ministro Anthony Albanese insistía en que Australia no aceptaría lecciones externas sobre cómo defender el Estado de Derecho, aunque reiteraba su disposición a colaborar con Israel y otros aliados en la lucha contra el extremismo y los delitos de odio, en paralelo, las autoridades judiciales cerraron la fase inicial de la investigación, confirmando que no existían indicios de más atacantes implicados directamente y centrando el proceso en esclarecer de forma definitiva la motivación, las posibles señales de alerta previas y las responsabilidades administrativas vinculadas a la posesión legal de armas por parte del agresor fallecido, un aspecto que siguió alimentando el debate público, a nivel social. El atentado quedó marcado como un punto de inflexión, no solo por el número de víctimas y la crudeza de la violencia, sino porque puso de manifiesto cómo un acto cometido por un padre y su hijo podía desencadenar una crisis de seguridad interna y, al mismo tiempo, una controversia diplomática de alcance global, dejando a Australia ante el desafío de reforzar la protección de sus minorías, contener la radicalización ideológica y preservar la cohesión social en un contexto internacional cada vez más polarizado, mientras Bondi Beach, símbolo de ocio y convivencia, quedaba para siempre asociado en la memoria colectiva a una tragedia que trascendió fronteras y reabrió preguntas profundas sobre seguridad, odio y responsabilidad política.